entre usted y Dios, porque Él está dispuesto. Si usted está apesadumbrado, si está cargado, ayer salíamos para el ensayo de Juliana del coro distrital, entonces la llevan en la moto, y yo veía a esa hora más o menos en que la gente sale de trabajar, como a las 6 de la tarde, y veía tanta gente corriendo, y yo me los imaginaba a ustedes también saliendo del trabajo, en sus motos, otros en el metro, en el carro, en lo que sé yo, y a veces con tantos problemas del día, y se me conmovía el corazón pidiendo por ustedes, porque necesitamos estos espacios para adorar a Dios. Está bien, muy rico venir, abrazarnos, conversar, sentirnos incluidos, esto es importante, pero más que eso es el momento que usted tiene con Dios, es el momento donde usted puede sentir la presencia de Dios, donde nos reunimos, hermanos, donde hay unanimidad. Cuando están en el aposento alto, ellos estaban unánimes, estaban juntos, estaban en armonía, tenían todos un mismo sentir, y era de exaltar el nombre del Señor, de buscar su presencia, decirle: Señor, yo necesito más de ti. No, por favor, no sea un conformista de la presencia del Señor. Cuando usted se arrodilla y usted sintió la presencia de Dios, usted se puede arrodillar más tarde y decirle: Señor, yo quiero más de ti. Y Él se va a dejar sentir, hermano, porque si hay algo que a Dios le guste y hay algo que Dios busca, es un verdadero adorador que le adore en espíritu y en verdad. Para Dios no hay títulos. Yo sé que Él constituyó, Él dio unas investiduras de pastores, evangelistas, maestros y tantas cosas, y a veces eso como que nos quiere levantar el ego, y nos olvidamos realmente a quién hemos venido a adorar. Yo soy pastor, hermano, pero yo soy cristiano, y yo no vengo al culto porque soy pastor, yo vengo porque soy cristiano y porque también quiero sentir cada día más su presencia. Entonces yo le invito en el nombre de Jesús que estos momentos tan importantes usted no los pierda, que aproveche la oportunidad, hermano, donde usted puede venir, refugiarse en Él, descansar en Él, escuchar su voz, sentir sus caricias, porque eso es fundamental para la vida cristiana. No se vuelva un religioso, no se vuelva un religioso, una monotonía. No, hermano, niéguese a eso. Busque la presencia del Señor, pida más, porque Dios está dispuesto a darnos más. Dios es muy bueno. Siento su presencia en esta noche aquí con nosotros. Si usted no lo siente, pues es porque usted no quiere, pero su presencia es más real que nosotros que estamos en este mundo. Estábamos leyendo, hermanos, en Efesios capítulo número 1, verso 13 al 14, donde estábamos refutando el día domingo, o debatiendo, no, refutando más bien, y sentando la doctrina, que el que ha recibido a Jesucristo y el que ha recibido esta salvación, ha recibido el Espíritu Santo. Ya vimos que no es así. Que con el arrepentimiento, entonces yo me arrepentí, sobre eso estamos hablando, entonces que recibí el bautismo del Espíritu Santo, no es así. Dimos la explicación bíblica, teológica, posicionándola pues en el contexto histórico que era, en Efesios, donde dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Aquí estaba escribiendo el apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, y vimos en Hechos de los Apóstoles capítulo número 19, donde empezó la iglesia en Éfeso, que habían unas 12 personas seguidoras de Juan el Bautista, que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, y que Pablo los instruyó, que fueron bautizados en el nombre de Jesús, que luego Pablo les impone las manos y reciben el Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas. Y a ellos es a los que Pablo les está escribiendo la carta, y por eso dice que cuando recibieron la palabra y cuando creyeron en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces dejamos por sentado que con arrepentirme no significa que yo ya recibí la promesa del Espíritu Santo. Y estábamos mirando en Hechos de los Apóstoles
donde hay un capítulo número 6, verso 3, porque ya estábamos mirando si podemos servir en el altar, o si podemos servir en el altar o desempeñar algún cargo de unción que se necesite, que sea indispensable. La unción sin el bautismo del Espíritu Santo. En esas estábamos también. Y entonces terminamos la escuela dominical en Hechos capítulo número 6, el verso 3. Pues hermanos, está diciendo que busquen entre hermanos, de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Dice la palabra del Señor en el nombramiento de los diáconos que las viudas de los griegos tenían una disputa. Decía, bueno, las de los judíos sí están siendo atendidas, pero las de los gentiles no, las de los griegos. Entonces, así. Entonces, no, tranquila, no, ni la hora, que dice que va a buscar. Y entonces estaban en esa pugna y necesitaban a gente que sirviera a las mesas. Ve algo tan sencillo como es servir a las mesas, pero colocan unos requisitos para estos diáconos que necesitan, porque escogen a ¿cuántos? A 7 varones. Ahí no se habla de mujeres, en el diaconado ahí no se habla de mujeres todavía. La iglesia está naciendo. ¿Cuántos fueron los que se arrepintieron en Hechos 2:38? ¿Cuántos se arrepintieron y se bautizaron aproximadamente? La iglesia inicialmente empezó con el pueblo judío, luego se empezó a extender, pero inicialmente fue con el pueblo judío. Y entonces por eso desde sus inicios inician con 7 varones, no dice hermanos, 7 varones. Y esos 7 varones tienen 3 características que son las mínimas que debe tener cualquier persona para servirle a Dios. Oiga, 3 características mínimas que debe tener una persona para servirle a Dios. Si usted quiere servirle a Dios, que esperamos que sea así, usted debe tener mínimo estas 3 características. ¿Cuál era la primera? Buen testimonio. Son las características, porque ya después, cuando la iglesia ya ha crecido, cuando está en medio de Grecia, la iglesia, donde ya hay pueblo gentil, entonces ya nombran diaconisas. Pero antes no, ya se dice que el hombre tiene que ser amador de una sola mujer. ¿Por qué? Porque como están en medio del pueblo gentil y ellos tenían varias, entonces ya empiezan con otros requisitos. Pero aquí los mínimos requisitos para servirle a Dios son de buen testimonio. Hermano, esto es fundamental. Y estamos hablando de qué piensa o qué dice la iglesia de mí. Oiga, está bueno para hacer ese trabajito, pasar un papelito. ¿Usted qué piensa de fulano? Y después uno sentarse a leer cosas buenas y cosas también malas, que uno puede mejorar las malas y las buenas volverlas excelentes. Segundo, llenos del Espíritu Santo. Y tercero, dice, y llenos de sabiduría, a quienes encargamos entonces de este trabajo. Entonces, cuando se habla en lenguas dadas por el Espíritu Santo, ¿por qué digo que en lenguas dadas por el Espíritu Santo? Porque también yo me puedo aprender una lengua y hablarla. Se llama glosolalia. Entonces, yo me puedo aprender una lengua y hablarla. Nos pasó hay un pueblo, Salento, Quindío, que había una campaña evangelística y había un hermano que estaba hablando en lenguas, y él estaba hablando en inglés, pero él no sabía inglés, estaba hablando en lenguas. Por eso la Biblia dice en 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas, ¿qué? Humanas. Entonces ahí nos está dando 2 tipos de lenguas diferentes. ¿Lenguas qué? Humanas o angelicales. Entonces él estaba hablando una lengua humana que no conocía, que era el inglés, y él hablando, y cuando se hizo la invitación al arrepentimiento, pasó un norteamericano, porque en el Salento, Quindío va mucho extranjero para el Valle del Cocora. Pasó un norteamericano
y entonces, y llorando en el altar y todo eso, pero cuando le fueron a hablar, él no habla español, y los hermanos no hablaban inglés. Entonces buscaron a un hermano que había vivido en Estados Unidos, que había sido profesor, para que le interpretara, le hiciera la traducción. Y él efectivamente, él dijo que era que el anciano que estaba al lado de él le predicó el Evangelio de Jesucristo. Entonces, por eso digo que cuando son lenguas dadas por el Espíritu Santo, también, si no hay interpretación, si se acuerda que vimos la primera carta a los Corintios, y uno de los problemas que había era por el desorden. Y Pablo dice: yo quisiera hablar, o yo hablo en lenguas más que todos ustedes, pero prefiero hablar 3, 5 palabras que sea entendido y no 10,000 que no sea entendido. Y entonces ahí sacamos la conclusión al terminar la carta del capítulo número 15. Termina en el 16, pero en el capítulo 15, que fue hasta donde nosotros alcanzamos a llegar a hacer el estudio de la carta, se dijo algo: que se haga todo decentemente y en orden. Decentemente. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, el Señor no inhibe su ser. Esto es muy importante. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted no, o Dios no le inhibe a usted el ser. La Biblia habla y hace el símil con respecto a la embriaguez y con respecto a la llenura del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que se conecta primero con Dios? ¿Alguien se acuerda? Ya lo enseñamos. ¿Qué es lo que primero se conecta con Dios? El corazón, que es la psiquis, que es la mente. Sí, el corazón está bien. La mente. Por eso el enemigo va a trabajar, y por eso yo les pido el favor que le organicen los esfínteres a sus hijos para que no entren en medio del servicio de culto al mal. Porque el enemigo va a hacer lo posible para desconcentrarlo, porque lo que se conecta de ustedes con Dios es la mente. Y ahí es cuando entonces nosotros recibimos órdenes de la mente. El ejemplo: mano derecha arriba, todos, mano derecha arriba. Baje por favor, la otra derecha. Mano izquierda arriba. Entonces, eso es un estímulo que le llega al cerebro por el oído, y entonces ¿usted qué hace? Usted simplemente reacciona. Por eso lo primero que se conecta con Dios es la mente, y por eso es que usted termina danzando, aplaudiendo, hablando en nuevas lenguas. Pero eso no implica que Dios le inhiba, le quite, le cancele el ser. Y ahí es donde algunos desordenados que dicen que es del Espíritu Santo, pero que no es así, le pegan en la cara al hermano, dan vueltas y le cascan a todo el mundo. Hay que hacerle un círculo. Hay 3 o 4 hermanos diciendo: cuidado, ataje para que no le vayan a golpear. No, hermano. Entonces Pablo, organizando esa situación, dijo: todo se tiene que hacer como. Nuestros cultos se deben de caracterizar, hermano, por el movimiento del Espíritu Santo, donde usted hable en otras lenguas, pero todo se debe hacer como. Nosotros administrábamos una hermana que llegó de otra congregación, y entonces cuando empezamos las alabanzas, ella dio una vez los zapatos para afuera y empezaba a brincar y tumbe silla y organiza. Entonces tocó que llamarle la atención. No le gustó mucho, pero hermano, todo se debe hacer como decentemente y en orden. Entonces quiero que quedemos claro en algo: cuando usted recibe el Espíritu Santo, usted sigue teniendo dominio de usted, solamente que ahora tiene una influencia sobre su vida. Pero usted sigue teniendo dominio sobre su ser. Entonces, si usted está en su casa a las 2 de la mañana y se coloca a gritar como una loca, pues ¿qué van a decir los vecinos? Había está loca, que miedo, no se levanta. Se enloqueció. Sí me hago entender. Hermano, en esto hay sabiduría. Porque Pablo dijo: si llegan todos, llega la gente nueva y están todos hablando en lengua, gritos, ¿qué van a decir? ¿Qué dijo Pablo? Están locos. Están locos. Pues vea que le dijeron a Pedro: estos están ebrios, borrachos. Hasta que alguien se levantó, se calmó, porque el estruendo fue lo que Dios usó en el Hechos 2, fue el medio que Dios usó para llamar la atención.
Y entonces ya Pedro se coloca en pie y habla lo que tiene que hablar. Por eso cuando salimos al evangelismo yo les decía, hermanos, cuando estemos predicando la palabra y alguien esté escuchando, no se le acerque, déjelo que escuche la palabra. Terminó, vaya a hacer que se entregue el tratado y haga la invitación. ¿Por qué? Porque a veces interrumpimos, hermano, es que con la palabra lo que nosotros necesitamos es predicar la palabra. Amén. Entonces dice que son de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. En eso, hermano, de recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia inicial de hablar en nuevas lenguas, en eso tiene que haber sabiduría para recibir. Ahora, no estoy diciendo que si usted empieza a sentir un calor y siente las ganas de aplaudir duro, hermano, todo tiene su momento. Pero si usted está interrumpiendo la prédica, a mí me va a tocar que decirle, hermana, pero cálmese. Porque todo tiene que hacerse como decentemente. En las alabanzas, aproveche, hermano, diga aleluya, gloria a Dios, exalte el nombre del Señor, hable en otras lenguas como el Espíritu Santo le dé como. Pero cuando usted ve la palabra, si usted quiere hablar en lenguas, usted puede hacerlo suave, para que no interrumpa la predicación, porque a veces pensamos que con eso nos estamos viendo como los más espirituales, pero no saben que los que ya somos grandecitos en el evangelio, hablando de que hemos crecido, porque Pablo hace una reverencia y les dice, oiga, ustedes debiendo ya ser un maestros, son nuevamente como niños. Entonces ahí es donde viene y el creyente dice, hermano, es que yo llevo 20 años en el evangelio. A mí me salió uno que cuando yo llegué a una congregación nueva, di una enseñanza, porque yo sabía que quería el Señor. Di la enseñanza y él vino y me dijo, yo llevo 18 años acá en la iglesia, usted lleva 3 meses y usted no conoce. Oiga, qué atrevido, ¿cierto? Y yo le dije, no, usted está equivocado, yo llevo 1 mes y medio. Pensó que alegar con él, no. Con un niño no se alega. Con un niño para que uno discute. Usted como papá, usted da la orden clara. No se deje exasperar de sus hijos. Entonces, hermano, usted debe saber con quién casa una pelea. Con un niño para qué. Entonces, hay gente que dice, yo 20 años, sí. Pero es como la persona que, ¿usted cuánto lleva estudiando? No, ¿cuánto dice? No, yo tengo 20 años. ¿Y cuánto lleva estudiando? No, ya llevo 11 años estudiando. Entonces uno dice, ya te vas a graduar. No, todavía estoy haciendo el mismo primero. O sea, lo ha repetido 11 años. Y así hay gente en su vida espiritual. No crecen. Llegan a un momento donde se estanca. Y para poderle servir al Señor, hay 3 requisitos. El buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, hermano, llenos de sabiduría. Y hay una ventaja muy grande. Si yo me estoy tomando, si me estoy tomando, sí, estamos en el desierto, y solamente hay este poquitico de agua. No la tomar porque esto es el ambientado. Entonces, y hay este poquitico de agua para todos. Y yo digo, hermano, voy a tomar. Y usted desesperado, cuidado, no tome más, ¿cierto? Pues el Señor, la Biblia nos enseña a nosotros que Él da la sabiduría en abundancia y sin reproche. Si usted se cree falto de sabiduría, la Biblia dice, pídala ¿a quién? A Dios. Que Él la da ¿cómo? En abundancia y sin reproche. Entonces no es lo mismo que tengamos esta botellita a tener un mar o un río donde usted pueda beber. Ahí sí beban todo lo que quiera porque eso no se acaba. Voy a tener este vasito, gracias hermano. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Déjese corregir. ¿Por qué? Porque usted necesita tener buen testimonio para servir a Dios. Porque servir a Dios no se puede servir de cualquier manera. ¿Y cuánto más? ¿Sí se acuerdan que hablamos el domingo de un texto que dice que el que no provee, mayormente para quiénes? Para los de su casa, para los suyos, para los de su casa, ha negado la fe. ¿Y qué? Sería bueno hacer la encuesta. ¿Qué piensan mis hijas de mí? ¿Qué piensan sus hijos de ustedes como padres? ¿Qué piensan ustedes padres de sus hijos? Porque hermano, el verdadero creyente se conoce ¿dónde?
En la casa. Porque en la casa es donde nosotros nos podemos airar, donde podemos levantar la voz, donde podemos gritar. Y esa no es la idea, hermano. La idea es de que usted nació de nuevo, usted es un cristiano, y en su casa usted sigue siendo ¿qué? Cristiano. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Entonces, para servirle al Señor hay unos requisitos: buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. El apóstol, hermano, es que el Espíritu Santo, cuando usted tiene la unción del Espíritu Santo, a usted se le tiene que notar. Conocí una persona, conocí un hermano que llegó y el pastor le dio la mano, era un apartado y le dio la mano. Dios lo bendiga, bienvenido. Y dice la persona que cuando el pastor le dio la mano, que inmediatamente sintió, pero no porque era pastor, es porque es cristiano. Porque si algunos piensan, no, es que el endemoniado solamente lo puede liberar el pastor. No, usted puede liberar, porque esto es para todos. Es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿no? Hermano, y usted dice, no, es que a mí me da mucho miedo. Si a usted le toca solo, en el momento el Señor le da la fuerza y usted va a ser capaz. Pero el Señor avergonzado no lo va a dejar si usted es un hijo de Dios. Y le dio la mano, y solamente con eso la persona fue libre. Después, cuando lo colocaron a testificar, contó la historia. Que venía atado y dijo, hasta ese momento pequé. O sea, hasta ese momento le sirvió el pecado, porque todos hemos pecado de alguna otra manera. Hago aquí la salvedad. Y el apóstol Pedro, aquí hay puntos importantes y en los cuales soy muy reiterativo. Hermano, no podemos abandonar la oración. Hay un dicho que dicen por ahí que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Hermano, nosotros no podemos abandonar la oración. ¿Qué estaban haciendo ellos cuando fueron a recibir el Espíritu Santo en el aposento alto? ¿En qué perseveraban? Unánimes. Sí, en el partimiento del pan, pero ¿qué más? En la comunión, en la oración. Todos estaban, hermano, la oración no se puede abandonar. El apóstol Pedro con Juan iban al templo La Hermosa a la hora de ¿qué? De la oración. Cuando se encontraron en la puerta del templo a un hombre que lo traían para que mendigara. ¿Por qué? Porque era paralítico. Y por su condición física, la ley mosaica no le permitía a ese hombre entrar entonces en el templo. Y entonces cuando él está pidiendo, ¿qué dijo Pedro? Míranos. Mira, no tengo plata y tampoco tengo dinero, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces dice, y al instante, no dice más tarde, no dice 3 meses después, sino y al instante. ¿Dónde se gana, hermano, esa intimidad con Dios? No busque, no intente por otros medios. O sea, aquí tiene que haber un equilibrio entre la oración y la lectura de la palabra. Para los recién bautizados, para los que están simpatizando, la oración es algo que no es negociable en la vida del cristiano. Aunque la oración no es una doctrina fundamental para salvación, porque yo puedo bautizar a alguien ahorita, no ha orado y se muere y el Señor se lo lleva, porque yo no le puedo aumentar más. La Biblia dice, vayan, prediquen, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Se lo lleva. Pero como nosotros no sabemos cuándo vamos a morir, tenemos que estar perseverantes en la oración, porque en medio de la oración Dios hace cosas maravillosas. La Biblia dice que Jacobo había sido muerto, Pedro había sido encarcelado, y entonces dice que Herodes y su dinastía estaban en contra de la iglesia, y entonces dijo, vamos a esperar que pase el momento de los panes y levadura y vamos a matar a Pedro. Apenas termine, entonces vamos a matar a Pedro. Y dice la palabra del Señor, pero que la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. No nos vamos a Elías, no, vámonos al tiempo de la iglesia. No es que Elías hizo descender fuego del cielo, sí, pero la Biblia dice que entre todos los profetas no se ha levantado uno tan poderoso como Juan el Bautista. Y usted, como creyente del evangelio, el más pequeño de la iglesia, dice la Biblia, es más que Juan. Entonces no anhele a Elías, ni a Eliseo, ni a Moisés, ni a ninguno de ellos, no.
Vámonos al tiempo de la iglesia. La iglesia estaba haciendo oración sin cesar por Pedro. ¿Y qué sucedió en esa cárcel? Se estremeció la cárcel. Dice la palabra del Señor que vino un ángel y le tocó el costado a Pedro. Y si hay algo que a nosotros como que nos hace brincar, es que nos tocó, a mí por lo menos, uno está por ahí, el costado. O sea, el ángel quería llamarle la atención a Pedro. ¿Como respuesta a qué? Gracias, hermana. Tiene 10. A la oración. Entonces, por favor, cuando usted se arrodille a orar, cuando usted le clame a Dios, no dude. Amén. Y en la oración que no le falte la sabiduría. Señor, dame sabiduría, porque Dios la da abundantemente y sin reproche. En la sabiduría, hermano, hay crecimiento espiritual. En la sabiduría uno aprende a tomar decisiones. En la sabiduría, hermano, uno aprende a comportarse, a saber que yo soy un cristiano y me tengo que comportar con él. No a estar preguntando, hermano, tal cosa es pecado y esto no es pecado. No, hermano, ya con la sabiduría que Dios da, usted sabe qué le conviene y qué no le conviene, cómo se debe comportar y cómo no se debe de comportar. Entonces, ¿qué pasó? Pues simplemente la Biblia dice que pasaron la primera, la segunda, la tercera y la cuarta guardia. O sea, habían 16 soldados cuidando a Pedro, y eso lo hacían con un reo altamente peligroso. ¿Y cuál fue la arma que usó la iglesia? La oración. La oración. Y dice que la última puerta era ¿cómo? De hierro. Eso dice la Biblia. La última puerta era de hierro. Y en el griego original dice, y la puerta se abrió por sí misma, se abrió automáticamente, como la de un centro comercial, que tiene sensores de movimiento y se abren automáticamente. Entonces, así mismo, imagínense, ahora que somos tan tecnológicos, el Señor ya había inventado las puertas automáticas. Y él, cuando salió, él pensó que estaba viendo una visión. Cuando ya se vio en la calle, ay no, de verdad, el Señor me ha librado de lo que quería Herodes y todo su séquito. Se fue para la iglesia donde estaban haciendo oración, y una muchacha toda emocionada, Rode, escucha la voz, porque no se toca la puerta, sino que se llama, y entonces llama a la puerta, escucha la voz y dijo, ¡oh, es Pedro! ¿Y qué dieron los demás, los que estaban orando? No es Pedro, es su ángel. Porque ellos en su tradición judía creen que todo ser humano tiene como un ángel, así como la gente llama como el ángel de la guarda, alguien que tiene esas finges, lo parecido. No es Pedro, es su ángel. Y él insistió. Y a veces nosotros somos así, oramos y no creemos. Entonces, el resultado de lo que Pedro pudo hacer, aparte porque le creyó a la palabra, aparte pues porque vivió con Jesús y todo lo demás, se lo debe a la oración. Ahora, no es que la oración sea un amuleto, no. Lo que pasa es que la oración es donde yo aprendo a depender de Dios. Porque, hermano, cuando yo oro es porque yo le estoy diciendo a Dios que yo no soy capaz. En los momentos más difíciles de mi vida, ¿yo qué me he metido? En oración. Y Dios hace algo. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo al Señor que estoy echando. La Biblia dice, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Y Él se exaltará cuando fuere su tiempo. Y entonces, ¿y cómo me humillo yo? Entonces dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado. O sea, esa dificultad que usted tiene, hermano, no la deje así. Arrodíllese y hable con Dios. Y deposite su ansiedad. En eso hay sabiduría, porque acuérdense que para servirle a Dios se necesitan 3 cosas: buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y llenos de sabiduría. Y en la forma en que una persona recibe las noticias, ahí se ve la sabiduría. Sí, porque es que hay gente que dice, no, perdóneme, esto es muy duro, pero no es que si se muere mi hijo, si se muere mi hija, yo me muero con él, yo no puedo con él, más enloquecer. No, hermano, uno no se enloquece. Si usted está en Cristo, así tenga la dificultad más grande, usted va a tener paz y gozo en el Espíritu. Cálmese, háblese. En el devocional de la mañana estábamos hablando de que tenemos que aprender a hacer soliloquio, hablarnos, porque la Biblia habla mucho de hablarse a sí mismo.
Y es importante que usted se hable como cristiano, que usted mismo se hable, que usted mismo se ubique. ¿Cómo? Eso. Que usted mismo se ubique. Eso. Que usted mismo yo mismo me hablo, yo les he dicho a ustedes, pero esta semana que estaba estudiando la palabra, por eso lo dije en el devocional, porque me pareció que yo no lo había enseñado y estoy preparando una enseñanza con respecto a eso, porque me pareció tan importante que usted se hable. Y eso usted lo ve por toda la Biblia. Alma mía, se habla a sí mismo. Y dice, ¿cuál es el mayor beneficio que recibimos de Dios? Y dice, Él es el que perdona. Amén. Lo principal. Y después de que perdona, después se recuerda a sí mismo. Pero bueno, ya perdonó, que es lo más grande. Después, Él es el que sana. Sí, miren, se habla. El salmista Asaf en el Salmo 73 dice, hasta que entrando en el santuario comprendí. Hermano, nos tenemos que hablar. Nosotros mismos, ubíquese. Porque uno a veces se quiere desubicar. Y ahorita la canción, creo que fue esa la que canta, engañoso corazón, con tus negras intenciones, quita de mí. Entonces, porque es que nosotros, hermanos, nos tenemos que hablar, nosotros nos tenemos que ubicar como hijos de Dios. Yo a veces estoy por ahí y se me viene un mal pensamiento y yo, no, yo soy hijo de Dios. Yo mismo me amo. Entonces yo le invito porque en eso hay sabiduría. Porque para servir tenemos mínimo 3 requisitos. ¿Cuáles son? Buen testimonio. Buen testimonio. Llenos del Espíritu Santo. Y llenos de sabiduría. Háblese, hermano, ubíquese. Si usted recibe una mala noticia, yo no. Dios tiene el control. Dios tiene el control. Hay 2 peticiones, o es la misma petición de 2 personas diferentes, Marta y María. Muere Lázaro. Y cuando muere Lázaro, entonces viene una y le hace reproche. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. La otra hizo exactamente lo mismo, pero lo hizo postrada. En eso hay diferencia. En eso hay diferencia. Porque hay gente que le quiere exigir a Dios. No, es que, hermano, usted, recordemos la prédica del alfarero. Usted va a pelear con el alfarero. Él hace con uno lo que moldeme como tú quieras, amor. Entonces, Él hace con nosotros como Él quiere. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Humillarnos. Hermano, no se deje desestabilizar. Hey, ¿para dónde vas? Ve para donde tu mamá. No. Sí. Entonces, no se deje desestabilizar. Casi le tengo un pescado. Entonces, esto buena la ilustración. ¿Sí? Gracias, Benito, por ayudarnos con la ilustración. Entonces, no se deje desestabilizar. Romanos capítulo número 12, versos 2 y 3, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, 1, la buena voluntad de Dios; 2, agradable; 3, perfecta. ¿Usted sí vive la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios? Si creemos realmente que Dios tiene el control, porque en eso hay sabiduría. Amén. Sabiduría es cuando nosotros nos arrojamos a los brazos del Señor. Señor, que haga usted lo que usted quiera. Amén. Pero lo que quiera es lo que quiera, porque Él sí conoce el futuro. La nueva versión, Dios ha hablado y dice: no viváis conforme a los criterios del tiempo presente. Por el contrario, cambiad vuestra manera de pensar, para que así también cambie vuestra manera de vivir, y lleguéis a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Me encanta eso, que yo tengo que cambiar ¿qué? El pensamiento, para poder cambiar
mi forma de vivir o mi forma de ser. Juan capítulo número 1. Porque a nosotros no se nos puede olvidar lo que somos. Juan capítulo número 1 verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, usted le recibió, a los que creen en su nombre, les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados. Ese ser significa esencia, de ser hijos de Dios. Primera de Pedro capítulo número 2 verso 9: mas vosotros sois. Esa es su esencia, hermano. Usted tiene que vivir de acuerdo a su esencia. Por eso usted ya no puede vivir como un arrastrado. Usted ya no puede vivir de cualquier manera, porque su pensamiento tiene que renovarse, no se conforme a este siglo. Ahorita todo el mundo se queja de todo, que porque está muy caro esto, porque está muy caro lo otro, por el gobierno que tenemos. Igual cuando estábamos en el de Uribe también se quejaban. Nosotros crecimos en medio de caficultores y es muy poco. Nosotros trabajamos con la Federación de Caficultores y no, es que casi siempre el cafetero se queja, y a veces la carga de café está muy buena, a muy buen precio, pero siempre hay una queja. No están contentos. ¿Por qué? Porque así es el ser humano. Pero nosotros tenemos que cambiar ese chip, ese modo de pensar y comportarnos como hijos de Dios. Amén. Hermano, si la carne se coloca $1.000.000 de pesos y Dios quiere que usted coma carne, Dios le da con que compre carne. Amén. Si la leche se coloca 20.000, Dios le va a dar. Hermanos, que si le da para 3.700, 4, 5.000, pues que cuesta un litro de leche, entonces no le va a dar cuando tenga, ay no, es que se acabó el bolsillo de Dios. En eso hay sabiduría, porque yo estoy dependiendo de Dios, no de mi trabajo, no de mi capacidad, no de mi fuerza, no de mi inteligencia. Eso es buen testimonio. Cuando usted dice, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. Y usted dice, pero oiga, pero tiene el agua al cuello. Dios hará algo. Dios hará algo. Se escaseó el queso. Dios hará algo. ¿Sí o no? Claro, yo traía un molino de arroz y se escaseaba el arroz en Colombia y había que traer, pero algo hacía Dios y la comida no faltaba. Entonces en eso hay sabiduría, cuando yo aprendo a depender de Dios. Y por eso es tan importante las oraciones en la madrugada. ¿Por qué en la madrugada? Porque lo primero que se conecta con Dios es su mente, hermano. No son sus rodillas, no son sus codos. Lo primero que se conecta con Dios es su mente. Y en el transcurso del día usted ha sido bombardeado por el desafío, por la Rosa Guadalupe, por Facebook, por YouTube y todo lo demás, y usted se arrodilla a orar y es pensando, ay, si sopló la rosa, si se le hizo el milagro. Sí, ay, los frijoles, ay, pues verdad que la cita aquella, y que vale no sé qué, y esto y lo otro. Entonces, por eso, temprano, de madrugada, oirás mi voz. El Salmo 63, alguien que me haga el favor de leerlo ahí rápidamente. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Gracias. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, mi tierra se... Dice, de madrugada. De madrugada. Hay algunos pues que trabajan en la noche, llegan, no pueden, está bien. Pero hermano, haga el esfuerzo de conectarse con Dios en la madrugada. Otra, dilo. Proverbios 8:17. Busquemos Proverbios 8:17. Gracias, hermano. Anótese un 10. Donde no salga, le coloco uno. Proverbios 8:17. Yo amo a... sí, sí, temprano, sí. Yo amo a los que me aman y me hallan. Hermano, yo tengo un tío, él es un ejemplo de vida cristiana. Y una vez mi tía, que la van a conocer aquí en algún momento, que ella vendrá a predicar, una mujer que enseña muy bien la palabra. Y entonces mi tía estaba preocupada porque mi tío no estaba yendo casi a los servicios de culto por un trabajo que tenía. Entonces llamó a otro tío, a mi tío Rubio,
es que yo estoy preocupado por José, porque en estos días no ha estado yendo mucho a los cultos. ¿Y él qué hace? Dijo, no, pues antes de irse, muy responsable, 4 de la mañana estaba en oración, después de la oración se sentaba y leía la palabra de Dios y se iba a trabajar. Dijo, no, Señor, y de verdad, ese hombre ha tenido una vida de éxito en Dios. Entonces son cosas las cuales no se pueden descuidar, la oración y la lectura, porque él dijo, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo. Ahora yo hago la pregunta, ¿usted qué tiene? Problemas, dificultades, y eso es lo que va. O usted tiene gozo, paz, justicia en el Espíritu, y usted puede dar eso, porque en eso hay sabiduría. Porque la gente va a mirar a usted cómo se comporta. Hay gente que ha llegado al Evangelio y se ganan simplemente por la forma de usted vivir. Ni siquiera usted les ha predicado de pronto de palabra, pero con sus acciones les puede predicar. Entonces, si usted le quiere servir al Señor, hermano, 3 requisitos. ¿Cuál es el primero? Buen testimonio. Segundo, llenos. Y ese de estar lleno, hermano, es déjese influenciar por el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo en nosotros sea una influencia. Que el Señor le pueda hablar a usted y decirle, vaya hoy para tal parte, que usted sabe, digo, uy, hermano, lo estábamos necesitando, lo estábamos esperando. Que usted dé una palabra, que usted haga una llamada y esa persona estaba esperando una respuesta de Dios, y a través de usted. No es de que el paralítico se levante, no es de que el muerto resucite. No, hermano. Es donde nosotros podamos ayudar al prójimo, lo demás serán añadidos, pero déjese usar por Dios. Colóquese por favor sobre sus pies y vamos a darle gracias a Dios.